Bendito sea Dios. Vamos a presentar ahora el mensaje que por título hemos puesto: quien comprende la gracia se compromete con Dios. Repito, quien comprende la gracia se compromete con Dios. Muchas personas están en los caminos del Señor, quizás llevan algún tiempo. Otros están viniendo y salen, entran, salen. Algunos han comprendido que Dios los necesita, que tienen que servirle. Algunos toman la decisión de hacerlo, otros lo dejan para luego y posponen. Y muchas personas vemos que están caminando en la tierra, se llaman cristianos, pero no están comprometidos con Cristo, pero se llaman cristianos. Según vamos a analizar la palabra hoy, lo que da a entender es que o no han conocido o tienen un conocimiento muy pequeño de lo que es la gracia de Dios. Porque quien comprende realmente la magnitud de la gracia de Dios por medio de Cristo, no queda otra vía, otra cosa que hacer que no es solo consagrar su vida a Dios y decirle: Dios, aquí estoy, porque entiendo quién eres, entiendo lo que hiciste en mí y entiendo ahora cómo tú quieres que yo te sirva para beneficio de otros también. Realmente, quien logra comprender el alcance de la gracia se vuelve un colaborador de Dios, comienza a comprometerse en las cosas del reino de Dios. Entonces vamos a ir a la palabra. Comencemos en el libro de Segunda de Corintios, la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, versículo 14 y el versículo 15. Segunda de Corintios 5, 14 nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice Pablo: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo está analizando, profundizando. ¿Qué quiere decir? Que Cristo murió por todos aquellos que creen en Él, todos aquellos que reciben su gracia. Dice aquí, si murió por uno, realmente es para que, dice, si uno murió por todos, todos murieron, para que todos aquellos que vivimos, vivamos para Él. Toda persona que reconoce que Cristo murió por él o por ella, la Biblia dice: lo que espera Dios de ti ahora es que vivas para Él, que vivas. El versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Otra vez, al que no conoció pecado. Jesucristo nunca pecó, pero Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y el verso siguiente, 6:1, dice: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No recibas en vano la gracia de Dios. Es un privilegio el que tenemos, que hemos podido conocer la obra de Cristo, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es un gran privilegio. Millones y millones de personas mueren sin conocer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero conocemos la gracia, pero ahora Pablo nos exhorta: no la recibamos en vano. Hay personas que tú le das un buen regalo
y lo guardan allí o lo dejan ahí, es como que no se lo diste. En vano recibió ese regalo, porque no le da uso. La Biblia nos dice, Dios nos ha dado algo tan grande que por favor no lo tomemos en poco, no recibamos este regalo en vano. Y quiero ir ahora al libro de Mateo, Mateo capítulo 27, para leer una historia que nos narra la palabra, la historia cuando Jesucristo iba a morir en la cruz del Calvario, lo que sucedió antes de que lo llevaran a crucificar. Algunos puntos allí para recordar, porque es básico entender esta parte para poder conocer lo que significa la gracia de Dios por nuestras vidas, la gracia de Dios. Donde vamos a leer ahora, comenzar en el versículo 15, Mateo 27, 15. Ya Jesucristo ha sido apresado, ya ha sido llevado ante los principales sacerdotes y el Sanedrín, ya ellos lo han juzgado injustamente, lo han condenado y lo han traído ahora ante la presencia de Poncio Pilato. Y ahora Poncio Pilato comienza a hacerle preguntas al Señor y el Señor no le responde. Dice el versículo 15, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso al que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Me detengo allí, porque no dice un preso cualquiera, dice un preso famoso. Y un preso famoso es alguien malo, un antisocial, alguien quizás pudo haber matado, violado, robado, asaltado, solo que era alguien de mucho cuidado y estaba para ser ajusticiado, para que muriera. Y todos saben que ese hombre está preso y se llama Barrabás. Pienso en la tragedia que aconteció hace poco de esta persona que mató a todos esos niños, que cada persona que supo la noticia quería matar a ese que mató a aquellos porque quería hacer justicia. Imagínense que esa persona no se hubiera matado, sino que lo llevan preso ahora a hacerle justicia. Y se le ocurra decirle a la gente, suéltenlo y maten a Cristo mejor. Más o menos así anda la cosa. Era alguien tan terrible que estaba preso que ahora Pilato, poniendo el extremo para ver si logra que suelten a Cristo, le da esta opción a los sacerdotes que supuestamente son justos y andan según la ley. Dice el verso 17, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado.
Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Paremos allí. Cada año, en Semana Santa, recordamos esta historia. Pero no es una historia para recordar cada año, sino cada día y quizás cada momento. Porque habla de una injusticia tan grande que se hizo con el único justo que ha visitado la tierra. Y esa injusticia Dios la tornó ahora en justicia para aquellos que verdaderamente son injustos. Me explico. La injusticia cometida contra Jesucristo fue para demostrar lo que significa un alma pecadora, que está sucia, manchada por el pecado, la de todos nosotros, que no puede entrar al cielo nunca, que no puede ver el rostro de Dios, que no puede estar delante del que es santo, santo, santo. ¿Quién podía ir a presentarse delante de Dios? Nadie. Dios estableció un método para los judíos de cómo podían buscar un cordero y una vez al año presentar este corderito, y lo mataban para que este corderito sirviera de propiciación y que los pecados fueran perdonados, pero no podían venir directamente a Dios. Entonces ahora Jesucristo viene y sufre por nosotros, por la humanidad. Sufre, pero sufrió de manera tan cruel. Los que han visto la película de Cristo, la pasión del Cristo, hay una idea de lo que Él pudo sufrir, pero no hay película que pueda compararse con el verdadero sufrimiento del Dios que hizo el cielo y la tierra, estar soportando golpes, escupidos y maltratos de su creación y quedarse callado y no hacer nada, teniendo el poder para aniquilar a todos de una. Solamente Él podía decir: Padre, no sigo. Y Dios mandaba 12 legiones de ángeles, los rescataban y sus enemigos eran destruidos. Pero ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Qué hubiera sido de la humanidad si Él no hubiera seguido hasta adelante? Jesucristo fue como cordero a la muerte para que nosotros, que merecíamos morir, no tuviéramos que morir. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado. La dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo, pero la paga del pecado es muerte. Si tú has dicho alguna mentira alguna vez, si tú has engañado a alguien alguna vez, si tú has, robado algo alguna vez, si tú has tenido de alguna manera algo o alguien poniéndolo en lugar de Dios, te has convertido en un idólatra alguna vez, tu futuro eterno era el lago de fuego. Primero el infierno y después el lago de fuego. No podías entrar a la presencia de Dios. Pero por causa de que Jesucristo vino y vivió una vida perfecta, dice la palabra, que Él no pecó, Él era el justo, y Él quiso entregar su vida voluntariamente para que luego pudiera darse una transacción legal, que tus pecados y los míos y lo de cada ser humano que acepte la gracia de Dios, Dios pudiera llamarnos justos, limpios, perdonados, por causa de que Jesucristo pagó el precio. Y Dios no nos va a cobrar nada de lo que le debemos,
porque ya Jesucristo lo pagó todo. Pero el pagarlo fue muy duro. Aleluya. Dale un aplauso más fuerte al Señor. Bendito para siempre sea el Señor. Vaya por favor al libro de Primera de Pedro. ¿Qué nos dice Pedro? Capítulo 2, versículo 19, que hace ahora una comparación, lo que Jesús sufrió, y lo compara a ti y a mí. ¿Qué Dios espera que hagamos si en algún momento debemos padecer injustamente? Dice Primera de Pedro 2:19, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Dice merece aprobación. Verso 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, en quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Me detengo allí. Para que nosotros, muertos, dice, a los pecados. De alguna manera, el recibir la gracia de Dios hace que nosotros muramos a la vida de pecado. Repito, el recibir la gracia de Dios hace que nosotros muramos a la vida de pecado. El conocer que Jesucristo se hizo pecado para que tú y yo fuéramos libres del pecado. Él pagó el precio para liberarnos del pecado. De ti y de mí depende ahora que nos mantengamos libres de ese pecado, que no nos dejemos esclavizar de nuevo, que nosotros sabemos que ya somos comprados por Dios y no nos vendamos de nuevo al enemigo. La voluntad tú la tienes, yo la tengo. Dios no nos quitó el libre albedrío el día que nos salvó. Más bien nos salvó y nos enseña cómo debemos hacer para guardar nuestra salvación, para mantenernos puros con la pureza que Dios nos ha dado en Cristo. Esto es tremendo, porque vemos el sufrimiento de Cristo y Él encomendó todo a aquel que es justo para juzgar. Y nos dice a nosotros la palabra: si en algún momento hay injusticias en tu vida, encomienda esa situación al que es justo para juzgar. Y no hagas tú justicia, y no busques tú salir ganando o como fuera. Deja que Dios obre, porque esto es aprobado delante de Dios, hemos leído, y Cristo ha dado el ejemplo. Ahora, en la primero un versículo más. El versículo 18 del capítulo 3, importante, de Primera de Pedro, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo padeció para llevarnos a Dios. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él abrió el camino,
Él está esperándonos al final de ese camino y Él nos está acompañando todo el trayecto que caminamos. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero lo que Él padeció, dice, era para llevarnos a Dios. Nadie podía acercarse a Dios, pero ahora hay alguien que nos toma de la mano y todo sistema de seguridad queda abierto y nosotros pasamos directamente hasta el cielo, porque Cristo nos lleva a Dios. Nos ha dado el derecho de entrar a la presencia de Dios y podemos entrar en confianza, porque Él murió, porque Él padeció por nosotros. El libro siguiente de Segunda de Pedro, capítulo 1, mire cómo ahora Pedro nos dice lo que significa lo que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Verso 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Hago una pausa. A los que han alcanzado por la justicia de Cristo. No es por tu justicia que tú adquieres esta gracia. No es por una vida buena que viviste y Dios ahora te tiene que coronar a ti. No, es porque Cristo, el único que vivió perfectamente, dio su vida para que tu vida y la mía no tuvieran que padecer la muerte eterna. Él la vivió por ti, ese sufrimiento, ese dolor, para que tu alma pueda ser limpiada. Y dice, por causa de su justicia, tú y yo tenemos ahora una fe que nos hace a nosotros aceptar la gracia de Dios. Esta fe es grandiosa. Dice el verso 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Anote, fíjese en esa expresión del apóstol Pedro. Gracia y paz les sean a ustedes multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y vamos a adelantar más adelante, a ver algo más adelante sobre esa expresión. Verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cuántas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son nuestras? Dice ahí, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son nuestras por causa de Cristo, por causa de su gracia. Tú tienes todo en Cristo. Podríamos decir, tengo todo, ¿y por qué me falta? ¿Y por qué todavía estoy orando por algo y no ha llegado? Todo lo tengo, dice la Biblia. Todo es tuyo. Todo lo tienes. Todo lo que tenga que ver con la vida y la piedad te pertenece. Pero hay maneras y hay tiempos en que Dios lo va trayendo a tu vida. Todo obra según la disposición de Dios. Pero reconozcamos esto: por causa de lo que Jesús padeció en la cruz, nos han sido dadas todas las cosas, dice, pertenecientes a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de Él. Repita la palabra conocimiento. Mediante el conocimiento de Dios y de Cristo. Y dice el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice aquí que tenemos grandes y preciosísimas promesas por medio de Cristo. No hay manera de describir el alcance de esas promesas
y de lo preciosas que son. La Biblia dice, las tenemos por causa de Cristo, estas promesas. Y por medio de ellas vamos a ser participantes de la naturaleza divina. Por causa de que Cristo padeció en la cruz del Calvario, siendo divino, se hizo hombre, murió por los hombres, para que los hombres puedan ser de naturaleza divina algún día. Tú y yo tenemos una esperanza eterna compartiendo la naturaleza divina, dice la palabra. Pero habla de aquellos que tienen esta esperanza, dice la Biblia, que han huido, han escapado de la corrupción que hay en este mundo. Muchas personas siguen en la corrupción del mundo y creen que tienen todas las promesas con ellos. No se han dado cuenta que si el pecado te tiene a ti agarrado de alguna manera, tú eres esclavo de ese pecado, entonces no eres libre en Cristo. Por alguna razón el enemigo te engañó y te hizo caer. Pero aquellos que son en Cristo, aquellas personas que se dan cuenta que Jesús les ha preparado un cuerpo glorioso, va a compartir su naturaleza divina con ellos algún día, porque escaparon, dice, de la corrupción que hay en el mundo. A aquellas personas que reconocen que en el futuro eso viene para nosotros y que las promesas no se pueden mencionar de tan grandes que son y tan preciosas que son. Esa persona guarda todo en su vida para mantenerse digno de estar en la presencia de Dios, mantenerse digno. Jesús prometió la vida eterna a los que creían en Él. Jesús dijo, hay un versículo que quiero verlo también en el libro de Juan, capítulo 17, el versículo 3, porque aquí Jesús definía lo que era la vida eterna. Jesús dijo, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra. El único, eterno es Él. Que te conozcan, que conozcamos a Dios. Una persona que conoce a Dios y a Jesucristo tiene vida eterna. Tendrá un cuerpo glorioso, tendrá una naturaleza divina, no morirá para siempre, no hay condenación para esa persona. Pero tiene que conocer a Dios y tiene que conocer a Cristo. Muchas personas dicen que conocen a Dios, pero no conocen a Cristo. Según esta fórmula de Jesús, tiene que ser ambos, conocerlo a ambos. Quiere decir que aquellos que no conocen a Cristo están engañados y morirán en sus pecados e irán al juicio. Aquellos que conocen a Dios y conocen a Cristo, repito, tienen vida eterna. Una persona que conoce a Dios es una persona que vive para Dios. Es una persona que pertenece a su reino. Es una persona que no se deja engañar. Por más que le quieran quizás confundir, no se deja confundir. Porque sabe en quién ha creído, sabe a qué reino pertenece, sabe de quién es, sabe el precio tan grande que pagaron por su vida. Jesucristo pagó un precio muy alto por tu vida y la mía, muy alto. Lo leímos. Al Rey de la Gloria, al que hizo los seres humanos, al que diseñó todo, a aquel que es el autor de la vida, dice la palabra. Venir a la tierra y dejar que en un cuerpo humano que él tenía, lleno del sistema nervioso por todo lado, sensible, le colocan una corona de espinas y luego con el palo que tenían le dan por la cabeza sobre esa corona de espinas
enterrándosela y Él sufriendo todo eso, solo para que tú y yo sepamos que nuestro pecado delante de Dios merece la muerte eterna y que Jesucristo está pagando todo. La ira de Dios vino sobre Él porque Él se hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser hechos justos delante de Dios. Es una gracia bendita, una gracia maravillosa. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por eso Pablo dice: no tomen en vano esta gracia, no la reciban en vano. Toda persona que conoce a Cristo dice que recibió por medio de la muerte de Cristo la vida eterna. Pablo decía, leíamos en el libro de 2 de Corintios, decía: esa persona debe ahora vivir para Dios. Toda persona que conoce la gracia de Dios, esa persona se dispone para Dios, a vivir para Él. Voy a ir al libro de Colosenses. Acompáñenme allá, por favor. Capítulo 1. Versículo 1. Colosenses 1:1. Y ya me voy a quedar en este libro en algunos lugares. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí hago el énfasis en que la Biblia dice: a los santos y fieles. Lo que vamos a leer ahora en el libro de Colosenses no es a los impíos, no es a los que se llaman cristianos y viven mundanos, no es a los que dicen que conocen de Dios, pero sus hechos muestran otra cosa. Él está hablando ahora a los santos, que significa apartados por Dios y para Dios, y son fieles. Son personas que son fieles al reino de Dios. No traicionan el reino de Dios con sus acciones. Son fieles. Dios espera de ti y de mí que seamos fieles y que también seamos santos, apartados de la inmundicia y dedicados a Él. Dice el verso 3: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Me detengo allí. Nos explica ahora la palabra. El apóstol Pablo dice que hay una esperanza para los fieles y santos que está reservada, guardada en los cielos. Hay una esperanza. Esa esperanza no es en la tierra que está. La Biblia dice que está en el cielo. En la tierra tenemos aflicción. Jesús dijo: confíen, yo he vencido al mundo, pero van a tener aflicción. En la tierra está el enemigo tratando de detener la obra de Cristo. En la tierra tenemos que luchar para no dejarnos ensuciar con tantas inmundicias que el enemigo tiene sobre los seres humanos. En la tierra hay una lucha, pero la Biblia dice que en el cielo hay una corona y que en el cielo nos está esperando algo glorioso. Hay una esperanza en los cielos. Algo está reservado para nosotros cuando lleguemos allá. A veces le pedimos: Señor, dame toda la bendición ahora. Tú tienes toda bendición, pero no toda se entrega en la tierra. La mayoría se entrega en el cielo. Debemos comprender esto. Vivimos por fe y no por vista en este mundo. Aleluya. Aleluya.
Y ahora, estas personas que tienen esta promesa, estas personas que Dios les ha dado tantas cosas maravillosas, ¿quiénes son? Voy a saltar al verso 21. Pablo habla de ellos y dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿No eran santos de nacimiento? Eran enemigos de Dios, a los que Él dice: ustedes tienen promesas, en los cielos se les está esperando algo grande. Era a los que eran anteriormente enemigos de Dios, haciendo cosas malas que ofendían a Dios, y en su mente pensando cosas que no eran correctas. A ver si usted se identifica con ese versículo. Yo me identifico mucho con ese versículo. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo donde era enemigo de Dios y dejaba que a la mente llegara cuantas cosas quisiera, y luego lo que uno piensa es para luego realizarlo. Y las personas viven pecando, ofendiendo a Dios. Pero a esos pecadores, cuando conocen la gracia de Dios por medio de Cristo y toman la decisión de abandonar, de huir, de escapar de la inmundicia que continúa en el mundo, ahora Dios le dice estas palabras. Dice: ahora os ha reconciliado, verso 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Santos, sin mancha e irreprensibles. Si tú estás en Cristo, si tú has recibido la limpieza de tus pecados por medio de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, y si tú has guardado esa posición que Dios te ha dado y has luchado contra el enemigo para que no te ensucie y tu alma se mantiene limpia, tú estás, dice aquí, sin mancha, irreprensible, sin arrugas delante de Dios. Si tú has caído en alguna trampa del enemigo, tienes todavía la manera de ser limpio o limpia, reconociendo que caíste, que te duela haberlo hecho, que te arrepientas de corazón y que le pidas perdón a Dios. Y Dios dice: te perdonará porque Él es justo y Él es fiel, y la sangre de Cristo limpiará tu pecado y Dios te perdonará todas las maldades. De nuevo tenemos acceso a esa limpieza que Dios nos da, porque Dios quiere tenernos listos para cualquier momento el encuentro con Él, preparados para Él, sin mancha, sin arrugas, irreprensibles. Nadie te podrá señalar y decir que tú eres culpable de algo, porque tú no serás culpable de nada, porque estás limpio, limpia en Cristo. Vaya al capítulo 2. Capítulo 2, el versículo 9. Y el versículo 10 nos dice: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cómo tú estás en Cristo? Completo, completa. No te falta nada. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son tuyas. Tú estás llamado, llamada a pertenecer para siempre al reino de Dios. Tú estás llamado, llamada a ser parte para siempre de lo que hay en el cielo. Tú estás llamado, llamada a disfrutar para siempre la victoria de Jesucristo sobre todo poder de las tinieblas. Tú estás llamado, tú tienes todo. Toda bendición espiritual Dios te la ha entregado a ti. Dice la palabra, dice aquí: tú estás completo, completa en Cristo. Conoce a Cristo, analízalo a Él. La Biblia dice, hemos leído
que el conocimiento de Cristo y de Dios el Padre, ahí está la vida eterna. Conoce más de Cristo. Preocúpate por indagar más sobre su vida, sus palabras que dijo, cómo vivió, cómo reaccionaba ante situaciones que se le presentaban. Interésate más en conocerlo a Él y te darás cuenta que el conocimiento de Él va a transformar tu manera de vivir. El espíritu que Dios ha puesto a morar en ti, que es su espíritu, te va a dirigir a ser como Él. Y te darás cuenta también que nada te falta si estás en Él. La plenitud de Dios está en Cristo y estará en ti también. Dice la palabra, nada te falta, estás completo, completa en Él. Verso 11, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Me detengo allí. Usted recuerda, habíamos visto, Pedro hablaba de que una persona que está en Cristo ahora ha sido quitado el cuerpo de pecado. Y aquí dice que el cuerpo pecaminoso carnal ha sido eliminado de nosotros. Y decimos, hello, ¿cómo puede ser si hay personas que siguen pecando? Pero Cristo, teóricamente hablando, en justicia hablando, ya tú no tienes nada que ver con el pecado. Ya fue quitado. El poder de Satanás sobre tu vida fue quitado. Él no tiene derecho sobre ti nunca más, porque ahora tú le perteneces a Cristo. Tú eres de Cristo. Aleluya. Aleluya. Ahora te voy a decir algo. ¿Recuerdas Adán y Eva? El diablo se le acercó a Eva y la engañó. Y pecaron ellos. Pero Adán y Eva tenían pecado antes. No, el diablo no tenía que ver nada con ellos. Ellos eran de Dios. Es igual que nosotros ahora. El diablo no tiene que ver nada con nosotros. Cuando estamos limpios, somos de Dios. Pero Satanás es astuto y trata de engañar a ver si hace que la persona caiga y ofenda a Dios. Es lo que pasa con la gente. Que Satanás entonces viene al cristiano y le dice ciertas palabritas, lo trata de confundir, y si lo logra confundir, ya lo tiene y cayó. Otra vez, porque tenemos el poder de la voluntad. Nosotros podemos actuar. Dios nos alerta, el Espíritu nos redarguye, alerta, enseña. Pero hay personas que son tercas, dicen, no, así es, así lo quiero, y se dejan engañar. Pero aquí dice que Cristo echó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Ya fue quitado. Por eso la palabra dice que el pecado no se enseñoreará más sobre vosotros, porque vosotros sois de Cristo. Ya tú no le tienes que obedecer. Antes de estar en Cristo, venía la tentación y tú caías. Eras esclavo del pecado. Hoy estás en Cristo, viene la tentación y tú puedes decir, te reprendo, diablo mentiroso, te echo fuera, te ato, y empiezas a luchar, pero no caes en la tentación, porque Dios ahora te ha dado un poder que puedes resistir la presión más grande que venga del infierno. Tú la puedes resistir por causa de que tú estás en Cristo, de que tú eres limpio, limpia delante de Él. Estás completo en Cristo. Dice el versículo siguiente, el 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola
en la cruz. Cada pecado que tú has cometido en esta tierra, en esta vida, antes de conocer a Cristo, estaba pendiente en los cielos. Era algo que te iban a sacar aquel día del juicio final. Todo lo que dijiste, todo lo que hiciste, todo. El acta contra ti quizás era muy grande, contra otros quizás no tan grande. Pero Cristo Jesús en la cruz del Calvario, como Él fue el sustituto de nosotros en la cruz, allá mismo en la cruz fueron clavadas todas esas actas de todos nuestros pecados. Toda acta fue clavada en la cruz del Calvario. Ya no hay en los cielos nada que venga en contra de una persona que ha recibido la gracia de Dios por medio de Cristo. No existe, está borrado. La sangre de Cristo borró todo aquello que era contrario. Aleluya. Todo lo que era contrario. Todos esos decretos. El que peca morirá, pecó, va a morir, y vuelve y peca, sigue muriendo y va a morir. Todo era muerte, muerte, muerte. En Cristo ahora todo es vida, vida, vida. Ya la muerte no tiene poder sobre el creyente. Y usted dirá, ¿y por qué se muere? Porque tienen que ir al cielo a recibir su recompensa. No se pueden quedar en la tierra. Pero la muerte no tiene poder en el creyente. Aleluya. Jesucristo tiene las llaves del infierno y de la muerte, dice la palabra. Nosotros, como seres humanos y en un cuerpo que Dios diseñó que se desgasta por causa del pecado que vino, Dios lo ha mantenido así. Tenemos que dejar este mundo algún día, pero es cuando Dios diga, no cuando el diablo quiera o la muerte quiera venir. Son enemigos de nosotros que están vencidos. No destruidos todavía, pero vencidos están. Jesucristo venció la muerte. La muerte no tiene poder sobre sus hijos, sobre su pueblo. Entonces reconozcamos esto. Antes teníamos muchas cosas negativas y todas fueron quitadas en la cruz del Calvario. Todas, para aquellos que confiamos en ese sacrificio. Dice el verso 15, y voy a leer hasta el 17. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie tiene que juzgarte. Hay personas que se esclavizan. Es que en el Antiguo Testamento dice que había que hacer. Eso era en el Antiguo. Pero Cristo vino y ahora hizo nuevas todas las cosas. Y ahora somos participantes de un nuevo pacto en Cristo. Aleluya. Por eso Pablo dice que no te juzguen. ¿Y por qué no come esto? Pero este sí come. Bueno, a él que coma y que agrade a Dios, y este que no coma y agrade a Dios. Nadie te juzgue, dice la palabra, porque ya Cristo pagó todo lo que nosotros teníamos que pagar, dice la Biblia, para estar bien con Dios. Ahora nos toca a nosotros cuidar eso que tenemos, cuidarlo. Y veamos cómo nos dice la palabra que debemos hacer. No debo hacer nada para ganar mi salvación, porque Dios me la ha dado por causa de Cristo. Es mía por gracia, pero debo cuidarla para no perder el regalo que Dios me ha dado. ¿Qué Dios espera que una persona que conoce la gracia haga? Los que de verdad comprenden la gracia de Dios se disponen para Dios. ¿Qué dice la palabra? Ahí mismo en el capítulo 3, versículo 5 al versículo 8, la palabra nos dice algo. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Eso tenemos que hacerlo, hacerlo morir. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas,
malos deseos y avaricia, que es idolatría. Voy a repetir esa lista: fornicación, toda persona que esté haciendo sexo y no con su cónyuge, siendo hombre y mujer, está en fornicación o en adulterio. Dice impureza, toda persona que vive viendo pornografía, que vive haciendo cosas indebidas con impureza, dice haz morir eso. Pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, haz morir eso, no lo alimentes más. Verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Me detengo allí. Es una lista que cosas que hacíamos ya no más, no más. No podemos jugar con Dios. Oh Dios, sí, pero yo soy tu niño lindo, lo que haga va a pasar. No, 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 juegues con Dios. Es muy serio el pecado. Mira lo que Cristo padeció por causa de que se hizo pecado. Dios castiga el pecado terriblemente. No juegues con Dios. Por eso dice la Biblia: ya ha sido quitado de ti el cuerpo del pecado, ahora no te lo pongas de nuevo. No obedezcas a esos deseos que en la carne te llegan y que antes tú caías en ellos. No más, te dice la palabra. Es una lista tremenda que tenemos que aplicarla. Voy a saltar al versículo 12. Nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cómo te perdonó Cristo? ¿De cuántas cosas te perdonó? Entonces, si alguien te ofende, perdónale de la misma manera. Perdónale. Capítulo 2, verso 1. Estoy casi terminando, pero voy a hablarles algo con respecto a lo que Dios espera de aquellos que se están guardando limpios para Dios y que se disponen a servir a Dios. Dice verso 1, capítulo 2, verso 1: porque quiero que sepáis, diciendo Pablo, cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Hay una lucha que el apóstol Pablo está luchando, tratando, esforzándose, pero no es para su beneficio, es a favor de otros hermanos. Dios espera que una persona que ha conocido la gracia también se disponga para ponerse a la brecha y luchar en oración intercesora a favor de otros más débiles, como Pablo hacía. Verso siguiente, verso 2, dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La lucha principal que tenemos los líderes es que los que son seguidores, las personas que están comenzando y que están en los caminos del Señor, cada día conozcan más a Dios y a Cristo. Es una lucha, porque hay tantas fuerzas que distraen al creyente, tantas fuerzas que quieren hacerle caer, y hay una lucha a favor de ustedes. Que Dios les guarde de caídas, que el Señor les haga crecer en el conocimiento de Él y de Cristo. Como dice
en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En la medida que tú conoces más de Cristo, tú serás más conocedor de la verdad profunda de Dios, entenderás todas las cosas, tendrás la mente de Cristo. Nada será para ti causa de ignorancia, de ignorar, todo lo vas a conocer, porque estarás en Cristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo. Pablo está orando, luchando, dice aquí, y termino en el capítulo 1 de nuevo, versículos 9 y 10. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la oración. Dios, dales entendimiento, dales sabiduría, no los dejes caer, haz que te conozcan y que ellos entonces puedan andar dignamente como representantes de tu reino, de tu familia, dando fruto en toda buena obra. Eso quiere Dios, que tú y yo demos fruto en toda buena obra. Toda persona que comprende el alcance de la gracia de Dios se compromete con Dios. Y es importante que tu vida pueda comprometerla para Dios, porque tú conoces a Dios, porque sabes lo que Dios hizo por ti y porque sabes las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Lo menos que puedes hacer, como decía Pablo, es vivir para Él. Al saber que Dios ha hecho tanto por ti, por nosotros, por todos los creyentes, lo menos que podemos hacer es vivir para aquel que murió por nosotros. Y Dios dice aquí la manera: sírvele a Él, trata bien a los demás, cuídate siempre. Repito, sirve a Dios, llévate bien con los demás y tú también cuídate para Dios. 3 cosas que parecen sencillas, pero que requieren lucha fuerte contra todo poder espiritual, con una victoria asegurada. Pongámonos de pie, por favor. Bendito sea Dios para siempre. Gracias, Señor amado. Y es hora de que nosotros meditemos cómo estamos con respecto a lo que dice la palabra que Dios espera de nosotros. ¿Qué tanto nos identificamos con los requisitos? ¿Qué tanto falta a nosotros por cumplir? ¿Qué tanto valoramos el sacrificio de Jesús? Nos hemos dado cuenta que por causa de que Él murió, podemos vivir, y tomamos en poco el vivir y nos mezclamos con las cosas que traen muerte, que es el pecado, o estamos dispuestos a morir mejor y no volver a pecar. El verdadero creyente prefiere morir luchando contra el pecado y no dejarse vencer por el pecado. Y al final saldrá victorioso, porque la Biblia dice: resiste al diablo y él tendrá que huir de ti. Tú no vas a caer, el diablo tiene que soltarte. Pero ¿hasta dónde nosotros somos firmes en esto? Y hasta dónde nosotros nos guardamos de no entrar en conflicto con otros y de no vivir la vida que antes vivíamos. ¿Hasta dónde tenemos que dejar morir todavía obras de la carne? ¿Hasta dónde?
¿Y hasta dónde tendremos que decirle a Dios, aquí estoy, me dispongo para ti? Dios espera que le sirvamos, que vivamos para Él. Y en este día vamos a orarle a Dios. Si te quieres disponer para el Señor, como manda la palabra, para que realmente esa naturaleza divina que está preparada para ti, el diablo no pueda robártela, no pueda quitarte nada de lo que Dios te ha dado. Pero tienes que luchar y aprender a vencer, aprender. El enemigo no podrá contigo si tú estás fuerte en Cristo, no podrá. Y si en algún momento caíste o quizás caigas más adelante, recuerda, Dios está contigo y no te va a dejar en el suelo, no te va a dejar en el piso, te va a ayudar a levantarte y te dice otra vez, no vuelvas a hacerlo, no te dejes engañar más por el enemigo. Es hora de ponernos a cuentas con Dios. Yo quisiera pedirte que analices tu vida por un momento. Cierra tus ojos y permite que el Espíritu de Dios, la lámpara de Dios, penetre a nosotros, a nuestro espíritu, y nos ilumine todo lo que hay allí. Si hay algo que el Señor te ha mostrado en este día que está haciendo daño a tu crecimiento o a tu relación con Dios, este es el día para abandonar ese pecado, para pedir perdón por haberlo hecho y para tomar la decisión de mejor pelear contra eso y no seguir como era antes y agradar a Dios. Pídele perdón al Señor si hay algo que el Espíritu te ha mostrado. Pídele perdón con todo tu corazón. Él te escucha y la palabra dice que Dios es fiel y que va a perdonar tus pecados, te limpiará de toda maldad y la sangre de Cristo te limpiará tus pecados. Si no conoces a Dios todavía, haz el mismo procedimiento. Pídele perdón a Dios y Dios hará de ti una nueva criatura y te dará su espíritu. Y también, si te das cuenta de lo valiosa que es la gracia, si la comprendes mejor ahora, nadie la merece. Solo por su misericordia Dios la otorga. Esa gracia maravillosa que de ser enemigos Dios nos trata ahora como hijos e hijas y nos ha dado preciosísimas promesas y nos tiene preparados para todos algo maravilloso cuando dejemos este mundo. Si tomas hoy la decisión de poner tu vida al servicio de tu Creador, que es una respuesta natural, yo te voy a pedir que te unas conmigo en esta oración. Y dile: Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco que mi vida no valía nada, pero por causa de tu gracia, ahora para ti soy muy valioso. Mi vida la dispongo a tu servicio. Haz de mí como quieras. Tú me has creado, tú me has rescatado, tú has mostrado misericordia a mí. Ahora me dispongo para ti en lo que te pueda ser útil. Ahí quiero trabajar, ahí quiero estar. Gracias, Dios, por darme este gran regalo, este gran privilegio.
Y a ti, oh Dios eterno, Rey de gloria, inmortal, invisible, único, sabio Dios, te doy todo honor y toda gloria. Tuya es por todos los siglos. Amén y amén. Voy a pedir a los hermanos sugieres que pasen adelante.